Estimados hermanos en Cristo de la iglesia en Gaiman, es un gran placer poder compartir este tiempo junto a ustedes. Gracias a Jorge también por la invitación. Quería contarles un poquito lo que estamos haciendo en el servicio del Señor junto a mi esposa Miriam. Los dos somos de Rafaela, provincia de Santa Fe. Conocimos al Señor allí. Provengo de una familia que realmente no conocía al Señor. Solamente una vez alguien me compartió un tratadito, pero no lo alcancé a leer. Y después cuando conozco a Miriam y comenzamos a entablar una relación, ella comenzó a hablarme del Señor, su familia me empezó a hablar del Señor, y llegó un momento donde estaban haciendo reuniones caseras y fui a una de estas reuniones caseras. Estaba Lito Altare, Abel Altare predicando ahí la palabra de Dios. Me gustó lo que escuché, pero no lo entendí. Pasó un poco de tiempo y después en el año 82, en marzo del año 82, también Lito Altare estaba pasando, proyectando una película, y en la iglesia que hacía poco que se había inaugurado, allí recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Eh, a partir de ese momento empezamos a crecer en el Señor. En el año 84 nos casamos con Miriam y en el año 87 Dios nos permite ir a estudiar la palabra de Dios a San Miguel del Monte, a Palabra de Vida. Allí estuvimos 4 años estudiando la Biblia y después regresamos a la iglesia en Rafaela como gratitud, como agradecimiento por lo que los hermanos habían hecho por nosotros, y empezamos a servir al Señor en diferentes áreas. Y ahí en un momento la necesidad de la obra hizo que tuviese que dedicarnos, no solo yo, sino mi esposa también, tiempo completo a la obra del Señor. Estábamos predicando el Evangelio en pueblos vecinos, comenzando nuevas iglesias. Entonces esa era la necesidad y fuimos reconocidos por FEMA en aquel tiempo, y desde aquel momento siempre nuestro deseo fue servir al Señor. Sabíamos cuando nos fuimos a preparar de que ese era el objetivo. Y después, queriendo hacer algo más para el Señor, buscamos consejo, estuvimos hablando con personas que estaban en autoridad, que estaban sobre nosotros. Y fue así que en el año 2000, junto con nuestra familia, tenemos 4 hijas: Evelyn, Diana, Araceli y Nicole. Nos fuimos a servir al Señor a Venezuela, a Caracas. Allí comenzamos con el ministerio de BBN, la red de radiodifusión bíblica, que es un ministerio que comparte la palabra de Dios 24 horas al día. Y nuestro objetivo es alcanzar a las personas a través de la radio, que es un medio, que es una oportunidad para compartir todo el día la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos a través de la radio es recoger los frutos de la proclamación del Evangelio. Y estamos en la radio ayudando a las personas, aconsejando. Tenemos una meta de visitación semanal. Vamos todas las semanas, antes de que comience esta pandemia, a visitar a todos los oyentes. Hoy ha cambiado un poco este ministerio. Lo que estamos haciendo es llamándolos por teléfono. Tenemos una base de datos, entonces estamos comunicándonos con todos, tratando de animarlos en este tiempo. Así que desde el año 2000 estamos sirviendo al Señor en este ministerio. Después de pasar 5 años casi en Venezuela, volvimos a Buenos Aires, y aquí es donde estamos ahora. Estamos aquí en Buenos Aires sirviendo al Señor a través de una emisora, AM730, que se escucha aproximadamente a 300 kilómetros a la redonda. Realmente Dios está haciendo grandes cosas muy lindas, alcanzando a personas, compartiendo la palabra de Dios, animando a otros, personas que se restablecen. Tenemos tantos lindos testimonios que no me alcanza el tiempo para compartirlos, pero oren por nosotros, oren por lo que es la predicación de la palabra de Dios. Estamos 24 horas al día compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Oren por la familia. 3 de nuestras hijas ya están casadas, la más pequeña está con nosotros,
y tenemos 3 nietos, 2 que son mellizos que nacieron el 7 de febrero, Joel y la nena Anael. Así que tenemos 3 nietos y exactamente en este domingo nuestro nieto mayor está cumpliendo 4 años. Así que es un placer, es un gozo poder llegar a conocer a nuestros nietos, ¿no? Así que oren, la tarea es mucha, no somos gran cantidad de personas en el equipo, pero tratamos de hacer todo con un corazón sincero para el Señor, tratando de compartir la Biblia, que es la que transforma la vida de las personas. Les animo a seguir haciendo también la tarea que están haciendo allí en nuestro sur argentino. Estamos orando. Oren también por emisoras en el sur para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y en esta noche quería compartirles un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, un pasaje que me gusta mucho y aquí lo encontramos al apóstol Pablo llegando a Atenas. En aquel tiempo Atenas era la capital de Grecia y era como un centro cultural donde los más grandes pensadores de aquella época estaban allí compartiendo sus pensamientos, sus filosofías. Y el apóstol Pablo llega ahí y hace un desarrollo tan majestuoso por lo que expresa, con la claridad que lo expresa, y entendemos que es Dios guiándole a través de su Santo Espíritu para que nosotros hoy en día entendamos estas grandes verdades. Así que vamos a orar antes de leer la palabra de Dios y después compartimos la lectura. Padre, te damos gracias por poder estar aquí juntos compartiendo tu palabra y Señor, te rogamos que nos hables a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Gracias por darnos esta oportunidad de tener la Biblia y de tener libertad en nuestro país para predicarla, para compartirla. Dejamos todo esto en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañan, vamos a leer allí en Hechos capítulo 17, versículo 22, comienza el relato. Tal vez vamos a pasar algunos versículos un poquitito más rápido por cuestión de tiempo, pero dice Hechos 17, 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, era como un lugar central donde todos los pensadores llegaban y compartían ahí sus filosofías, y él dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo primero que él está diciendo aquí es que había tantas imágenes en aquel lugar que si se habían olvidado de alguna, por las dudas hicieron una imagen al Dios que ellos no conocían. Y yo me puse a pensar, y tal vez estamos adorando a alguien que realmente no conocemos. Ellos estaban adorando a alguien que realmente no conocían. Hoy en día todos hablan de Dios. Si uno pregunta, la gran mayoría de las religiones hablan de Dios. Pero tal vez estamos adorando a alguien que realmente no lo conocemos. O estamos adorando a alguien que no es el verdadero Dios, ¿no? Aquí había muchísimos dioses y miren cómo Pablo presenta a este Dios. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está diciendo, lo primero es que este Dios creador de este mundo maravilloso, no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros somos sus criaturas, somos creación de Dios. Dios es eterno, que hizo todas las cosas, y dice que nos ha dado vida y aliento y todas las cosas.
Pero él continúa con este desarrollo y es lo primero que quiero marcar. Miren versículo 26, Hechos 17, 26. Si usted nos está acompañando y tiene una Biblia, lea Hechos 17, 26, donde dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí está diciendo que no solo nos dio vida y aliento y todas las cosas, sino que ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí está mencionando que a partir de Adán y Eva, Dios comenzó a formar todo el linaje de los hombres, todas las razas, todas las formas de vida, todas las tribus, todos los países, todas las civilizaciones. Dios comenzó a formarlas. Pero no solamente hizo eso, no solamente le dio vida, no solamente le dio aliento, sino que también le dice que para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Cuando está diciendo habitar es el hecho de vivir, de desarrollarse, y da un lugar, dice sobre toda la faz de la tierra, o sea, sobre toda la corteza terrestre es la idea allí. Sobre todo este mundo, Dios nos dio una morada para vivir. Dios nos colocó a cada uno de nosotros en el lugar que Dios quiso. No es casualidad, hermano o hermana o amigo, que usted esté viviendo donde está. Dios ya lo determinó de esa manera. Nos dio este lugar donde usted y yo vivimos y lo ha determinado de esa manera. Dios nos dio una morada y esa morada es terrenal, es este mundo, es esta tierra. O sea, donde estamos nosotros viviendo es porque Dios ya lo determinó de esa manera. Qué maravilloso. A veces uno dice, uy, ¿cómo no nací en aquel lugar tan lindo, que no hace frío, que no hay viento, que es maravilloso? Pero Dios ya lo determinó. Dios ya nos capacitó y nos preparó para vivir donde cada uno de nosotros está viviendo. Pero continúa el relato. Y miren, dice versículo 26, la última parte: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No solamente Dios nos dio una morada, sino que también dice que nos ha prefijado el orden de los tiempos. Ahí es cuando íbamos a nacer cada uno de nosotros. Dios ya determinó esto, Dios ya estableció y nos ha prefijado. La palabra prefijar es cuando nosotros vamos al médico y el médico nos extiende una receta y nos establece las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tomar tal medicamento a tal hora, cada tantas horas, de esta manera. Eso es prefijar. Y Dios dice que ya ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, Él sabe y determinó cuándo íbamos a nacer, cuándo vamos a vivir y cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo. Nos ha dado no solo una morada, sino un momento para vivir. Y ese momento para vivir es tiempo, es tiempo. Dios nos dio un tiempo específico, este tiempo. Otras personas, otras civilizaciones ya vivieron antes que nosotros, otros van a vivir después que nosotros, pero Dios nos dio este tiempo a nosotros. Y dice que no solamente nos ha prefijado el orden de los tiempos, sino también los límites de su habitación. Ahí es cuando uno coloca un límite. Yo tengo un escritorio aquí, este escritorio tiene un largo, tiene un ancho, tiene un espesor. Esos son los límites de este escritorio. Y Dios dice que prefijó también los límites de nuestra habitación, del tiempo que vamos a vivir aquí. Dios tiene determinado cuánto tiempo vamos a vivir nosotros en este mundo. Qué lindo es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Estamos preocupados por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios ya lo determinó, Dios ya lo sabía. Dios ya sabe cuándo esto va a pasar, cuándo va a concluir. Esto nos da satisfacción, nos da seguridad de saber que hay un Dios creador de todas las cosas
que nos ha dado una morada, pero también nos dio un momento para vivir. Este es nuestro momento y es tiempo. El tiempo no se puede reemplazar. Lo que estamos viviendo hoy ya no lo vamos a volver a vivir. Este instante que pasó no se va a volver a repetir. ¿Se da cuenta? Entonces es importante entender que Dios nos dio una morada, pero también nos dio un momento para vivir. Este tiempo. Pero Él continúa y en el versículo 27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice que Dios nos ha hecho cercano. Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, hizo ese Dios cercano a nosotros. Está cerca. El Salmo 145, 18 también está hablando de eso. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Entonces, Dios está cercano y aquí hay una misión. Dice que, ¿cuál es la misión? Para que busquemos a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios nos dio este mundo para que lo disfrutemos, nos dio esta morada, nos dio un momento para vivir, pero nos dio una misión, que busquemos a Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual usted está viviendo, dónde está viviendo y durante este tiempo que está viviendo? Para que busque a Dios, dice. Y este Dios está cercano, está cercano. Hay que encontrar a este Dios, hay que buscarlo. Si usted pasa toda su vida sin buscar a Dios, desperdició su vida. Esta es la misión. Dios nos puso en este mundo ¿para qué? Para que le busquemos. Y le animo a que busque a ese Dios. Tal vez usted me dice, no, pero yo conozco a Dios, yo sé, yo creo en Dios. Sí, todos creemos en Dios. Pero aquí va un poquito más allá, dice buscar a Dios. Buscar con el deseo de encontrar ese Dios. No creer intelectualmente en este Dios. Todos creemos en alguien superior, pero sino buscar para encontrar a ese Dios. Y miren cómo termina este pasaje increíble. Dice versículo 30, salteamos algunos versículos allí, pero dice versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí no está hablando de olvido ni de perdón, sino de suspensión de la justa pena de Dios. Dios, sabiendo cómo somos, dice que Dios pasó por alto estos tiempos de nuestra ignorancia y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí hay un mandato de Dios. Y este mandato de Dios dice que es, ahora manda a ciertas personas. No, a todos los hombres. Y hombres allí es genérico. Es hombres y mujeres. Sí, a usted, a mí, a todos los que estamos viviendo en este tiempo, Dios nos manda, nos da un mandato de que, dice, se arrepientan. La misión es buscar a Dios, pero el mandato es que tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es a veces un dolor interno que tenemos por haber equivocado el camino, por haber hecho mal. Pero aquí la palabra se refiere al hecho de sí entender que hicimos mal, pero tomar la medida necesaria y justa para revertir esta situación. ¿Y a qué se está refiriendo Dios? A buscar la solución que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa solución? ¿Cómo me puedo arrepentir de mis pecados? Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Pero dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos apartamos de Dios, pero Cristo, el Hijo de Dios, tomó nuestra humanidad. ¿Se da cuenta? Él se hizo hombre como nosotros
para poder morir en la cruz del Calvario, porque Él es Dios y Él no puede morir. Pero en la cruz del Calvario, Él murió para cargar con todos nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Aquí dice que se suspendió esa justa pena y alguien tenía que morir. O moríamos nosotros o moría Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. Y dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y dice que con haberle levantado de los muertos nos dio la esperanza, nos dio fe para que nosotros podamos creer en esa obra que Cristo hizo a nuestro favor. Dios dice que nos dio una morada a este mundo, es terrenal. Dios dice que nos dio un momento, es tiempo, este tiempo que estamos viviendo. Dios nos dio una misión que es temporal. Mientras vivamos, tenemos que, dice la palabra de Dios, buscar a Dios. Pero por último nos dio un mandato de que nos tenemos que arrepentir. Arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos pecado, nos alejamos de Dios, pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si usted quiere arrepentirse de sus pecados, dice la palabra de Dios que lo que tiene que hacer es poner su fe. Esa fe que Dios le dio, como dice el versículo 31, con haber levantado a Cristo de los muertos, tiene que colocar su fe en Cristo, en la obra que Cristo hizo a su favor. ¿Cómo? Orando, diciéndole a Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Y Dios dice que nos da el perdón de nuestros pecados y la vida eterna para siempre. Le invito, donde usted esté, donde esté escuchando la palabra de Dios, tal vez cierre sus ojos si puede y ore a Dios. Una oración de fe, sencilla, simple, diciéndole, Señor, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Salvador personal. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra y tú nos mandas a que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Señor, gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos y te damos gracias y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y escucha cada una de nuestras oraciones, aquellos que estamos orando, Señor, aquellas personas que tal vez se están arrepintiendo de sus pecados. Te alabamos, te agradecemos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted recibió a Cristo como su Salvador personal, hable, comparta con alguien. Tal vez aquel que le invitó a escuchar este mensaje, dígaselo. Yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Queremos ayudarle. Queremos que usted crezca en esta decisión tan importante que ha tomado. Que Dios les bendiga.